Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Estamos en la tertulia del martes. Les saluda su anfitriona María Victoria Cristancho. Este es un espacio de confianza, de seguridad, en el que compartimos historias migrantes, historias que nos importan. Contamos con el apoyo de Creative Design y por supuesto también con Hispanic Services que nos apoyan en esta aventura de compartir historias que inspiran. Así es que aquí ya empezamos esto. La tertulia del martes. Bueno, estamos en la tertulia del martes. Hoy nos vamos de política, trabajo comunitario, luchas, juventudes y algo más. Y eso lo integra nuestra invitada de hoy, Caro Camargo. Bienvenida a la tertulia. Gracias por este espacio, María Victoria. Bueno, a los amigos tertulieros les contamos. Caro está aquí en el Reino Unido hace apenas 2 añitos y está trabajando en un proyecto que está muy cerca de mi corazón también. Así es que bueno, ya vamos a hablar de eso y mucho más. Pero ¿por qué no te presentas tú? ¿Quién es Caro o Carolina? Bueno, mi nombre completo es Andrea Carolina Corrales Camargo Ah, y lo digo completo porque inclusive el nombre me ha costado, ¿sabes? Soy de Santa Marta, Colombia, soy costeña, de familia guajira, de familia guajira, y yo digo que mi nombre me ha costado porque inclusive ha sido algo difícil para mí porque sabes que acá la gente normalmente solo tiene un nombre o solo tiene un apellido. Y cuando empecé en la universidad, por ejemplo, no sabía cómo llamarme, no sabían qué apellido llamarme. También en mi carrera, cuando empecé a trabajar, que hacía investigación, la gente me llamaba Camargo, porque siempre asumen que hay un segundo apellido, el primero. es el primero. Entonces, cuando yo vi por primera vez que me llamaba Camargo, para mí fue una locura, fue porque me llaman Camargo, porque si no, normalmente en Colombia uno no asimila el hecho de que el nombre de tu mamá queda como un poco ahí oculto y luego yo pensé y dije, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el nombre de mi mamá? Y me empezó a gustar que me dijeran Camargo. ¿Y qué dice la mamá? Mi mamá feliz, mi papá es como, espera que yo, pero Bueno, bueno, o sea, ella fue la que me parió, entonces tiene todo el derecho del mundo. bueno, es que para los amigos tertulieros el sistema británico es muy particular porque first name, last name and middle name. En todo caso, el middle name es lo que uno considera y el segundo apellido. Entonces, por eso debería uno colocar Carolina, no, Andrea Carolina. ¿Cuál es tu apellido? Corral. No, entonces, Andrea Carolina eh, Camargo Corrales, para que termine siendo Andrea Corrales. Ajá, tal Ya cual. es otra persona. Y ya es otra persona, entonces ya acá tengo como tantos nombres y al final ya digo, ¿cómo llámame como quieras? Bueno, habíamos entonces de esa Caro Guajira, base caribeña. ¿Cómo era esa niña caribeña que termina en el Reino Unido haciendo un trabajo que, Dios mío? Bueno, mi historia personal es bastante interesante porque de parte de papá soy guajira, pero soy guajira a pura cepa. Ah, una cepa. A pura De cepa. verdad, verdadita. De De verdad. traje completo. Sí, porque, bueno, mi familia es de un pueblo que se llama Villanueva. Es una familia cultural allá muy importante. Es Celedón. Yo soy familiar de Boris Celedón. También el Corrales, soy familiar de Fabián Corrales. Bueno, eso ahí debut tiene la historia musical para los que no. La historia Sí, musical de Colombia, historia musical de Colombia, Silvestre Angón Corrales y el hermano de mi bisabuelo fue el que fundó el Liceo Celedón, el famoso Liceo Celedón. dice. Entonces Soy muy para colmo, es de Macondo. es de Macondo, tal cual, tal cual. Y
Mi abuelo, de parte de mamá, que es Camargo, era muy cercano a Gabriel García Márquez. Ok. Por eso acá tengo los aretes. Entonces cuando digo que soy muy macondiana, es porque yo, yo nací de la sierra, yo soy hija de la sierra de Santa Marta, pero toda mi vida y toda mi cultura y todo lo que soy y toda mi herencia es 100% caribeña. Soy la amante del Caribe. Y un amante del Caribe que termina en Londres. Y que termina. Que de Caribe no tiene nada absoluto. Bueno, pues hablemos de esa niña, de ese mundo macondiano. ¿Cómo era esa? ¿De dónde viene todo eso? Ya, cuando empezaste a leer a García Márquez, o sea, ¿cómo te influye? ¿Te sentía influenciada desde niña? ¿Cómo era? Bueno, te cuento de que Santa Marta y pues toda mi vida fue una vida muy sencilla, en el sentido de que yo crecí en centros comerciales, yo crecí yendo los domingos a la playa con la familia, los abuelos, como decía Carlos Vives. Yo me acuerdo que el paseo era ir a Matón, a Barranquilla. Eso era la cosa más loca porque nosotros no teníamos centros comerciales, una vida muy sencilla. Nosotros también compartíamos con los indígenas, yo vivía al lado de una EPS indígena y era una vida simple, era una vida de la naturaleza, una vida conectada con el Tayrona, una vida conectada con la playa y, y aunque digamos que Davo es bastante complejo para cuando uno es pequeño, pero digamos que yo desde pequeña yo sí yo sentía Gabo, digámoslo así. ¿Por qué? ¿Qué sentías de él? Cuéntanos de esa niña. Bueno, yo le digo que algo que pasó es que mi mamá fue activista. Mi mamá fue activista por los derechos del pato con Puerto de Colonia. Mi mamá fue jefe sindical. Y en ese momento que venía en el puerto de Santa Marta, y mi mamá pues estaba haciendo todo el proceso, con todo y luchando y todo. Mi mamá comienza a hablar de la corrupción, hay persecución política, de todo. Pero en pocas palabras, para resumirte el cuento, el Estado colombiano, mi mamá sufre mucha persecución por ser de izquierda y todo. El Estado colombiano básicamente eh, tenía que dar una indemnización a mi mamá por todo ese proceso. Y la indemnización nunca llegó. Ok. Entonces, Como la carta que nunca le llegaron a él. ay, coronel. Entonces yo cuando le decía a mi mamá, mami, cómprame tal muñeca, cuando me llega la organización de puertos de Colombia, Estaba esperando la muñeca. y yo todavía acá esperándole la muñeca de la indemnización. Cuando yo leo, el coronel no tiene que me escriba, yo morí de la risa. Y morir de la risa porque es difícil contarle a alguien eso, que yo literalmente, yo esperé toda mi vida la indemnización de mi mamá de su puerto de Colombia, mi mamá sufrió mucho yendo a Bogotá, que pasaba todo. Entonces, perdóname la expresión, pero bueno, imagino Aquí no perdonamos nada. Tienes derecho. tengo derecho, bueno, entonces cuando la esposa del coronel Dracy, que vamos a comer pañada, y cuando estuve preparándome toda la vida para responder de esto, mierda. Así yo me imagino a mi mamá como cuando yo le digo, ajá, mami, ¿y tu indemnización cuándo va a llegar? Así con los mismos ojos mi mamá diciéndome, mi mierda. Entonces son esas historias irreales que, que vivimos la gente de estos pueblos, estas historias fantásticas que parecen, la gente decía que Gabo era un escritor de fábulas, de cosas irreales, y Gabo decía, claro que no, yo soy un escritor de la realidad. Yo soy un escritor de la realidad. Lo que pasa es que todas mis historias están en base en algo que realmente pasó. Inténtale tú explicar en inglés la historia de mi mamá. No lo entiende, no la va a comprender nunca. ¿Y tu padre? Cuando mi padre, a mí la historia de mi papá es bastante interesante porque mi papá es ingeniero. Mi papá es ingeniero y guajiro. Y mi papá, básicamente, él viendo que en La Guajira no había agua y que él bueno, sus padres se mudaron a Bogotá, él nace en Bogotá, pero de padre político.
Pero ahí siempre que iba a las vacaciones a Villanueva no había agua. Entonces mi papá decide como propósito de vida estudiar geología e hidrogeología. Entonces, básicamente la carrera de mi papá es buscar agua en el subsuelo. Que Y la consiguió para... sí, sí, sí. Ahora sí, mi papá trabaja en La Guajira, mi papá trabaja en Santa Marta y básicamente en todo el Caribe buscando agua. Entonces, a partir de, básicamente, esa es mi historia de vida porque yo vengo de dos padres con un propósito. Y tú vas a entender después cuando te siga contando qué hago aquí. Mi papá en paz a la escasez, ¿no? A base del dolor, del agua. De hecho, mi papá me manda una foto en diciembre donde no hay agua, porque a veces probablemente con todo esto se secó y la gente tiene que irse a conocer ríos. Yo te estoy contando que eso pasó hace 10 15 años, pasó en la Que toda esa mañana te vio. todavía la gente le toca ir a bañar. Ahora, de niña viendo todo este mundo que, pues, de casi de sueños, sino de que tuvo una mentalidad niña, no ve lo malo. ¿Tú lo veías? Bueno, la verdad es que yo de niño yo no veía lo mal. Yo, yo siento que yo iría conectada con el mundo realmente, o sea, que la playa, jugar con los vecinos, eh, el vecino, por llevar guarnita, ay, la gordita, o sea, mi vida era una conexión con todo, o sea, yo puedo decirle ¿Y así, tienen hermano? es una hermana mayor, que es médico. ¿Y cómo era la relación de ustedes? Bueno, mi hermana es una mujer también entregada de servicio, si no vi lo más que nos enseñó esto. Pero ya, que ella es más el prototipo de una que se casa, que es más dada hacia, digamos, lo que la gente quiere en lo social. Que mi madre se casó, tiene una hija, una muy buena persona. Pero yo quería algo más. Ahí viene la rebeldía. Ahí yo quería algo más. La rebeldía y el machete. O sea, bueno, nos vamos a ir a una actividad pausa en esta conversación con Caro Camato. Y ya cuando regresemos vamos a ver esos procesos migrantes que comienzan ahí, ¿ya? Y de esas cosas para entender esta historia macondiana de Caro. Ya venimos. ¿Sabías que puedes seguir recibiendo un pago mensual si estás enfermo o lesionado? Sí, en el Reino Unido hay diferentes planes de seguros que te garantizan un ingreso continuo si necesitas tomarte un tiempo para recuperarte. Bueno, al final se trata de una herramienta a tu disposición para que evites pasar por dificultades y puedas enfrentar esa mala situación. Soy Andrés David Jiménez, protejámonos juntos. Dubái 2026 está cerca. Del 6 al 13 de mayo podrás disfrutar de un viaje inolvidable. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaetón pa' mí que muñeca. Me gusta salir y seducir. Contáctanos ahora y sé parte de esta aventura. No te pierdas la oportunidad de vivir esta gran experiencia. Me gusta salir y seducir. Dale chiquitita también más. Qué bonita que te queda. Ajá. Y estamos aquí de vuelta en la tertulia del martes. Mírenme la sonrisa, es que no, es que esta niñita me tiene esa magia. Caro Camargo, colombiana, caribeña, una mezcla de luchas muy ancestrales, ¿no? ¿Qué tienes tú de ese indigenismo en perdón, en Santa Marta, cerca de la Sierra Tayrona, muy conocido también por ese mundo ancestral, y luego lo guajiro? Cuéntanos, ¿qué tienes de eso? Bueno, varias cosas. La primera es que hay ese imaginario de que, bueno, Caribe hacía referencia a salvaje y eso me encanta porque ya empezamos bien.
Pero hay ese imaginario de la mujer latina como una mujer medio más Sumisa. conservadora, sumisa, y las mujeres guayunaki, las mujeres guajiras, somos sociedades matriarcales. Somos sociedades matriarcales. Y la herencia se hace a través de la madre, se confía en la madre. Y lo digo porque en mi familia guajira, que la gran mayoría son mujeres, mis abuelas son unas tías y son hermosas y tienen mucho poder, eh, tú puedes ver eso, tú puedes ver la fuerza de la mujer ahí. Entonces, yo creo que esa fuerza, ese poder de la mujer Wayunaki, está en mí, claramente, está en mí. Y algo que también rescato de mi herencia de la sierra es la conexión con la tierra. Por eso nos llaman el corazón del mundo. Yo creo que cuando tú creces y no tienes estas distracciones que el celular, que la cosa, que tú creces con la playa, con la gente, tú conectas con la naturaleza desde otra perspectiva. Y eso que ellos sienten, la madre naturaleza, tú realmente lo sientes así. Yo vivía en una calle que se llama la calle de los Almendros y justo mi casa quedaba al frente de un palo de almendros gigante. Y yo era vecino de un centro de atención a comunidades indígenas. Y yo era como que ese palo perdón, palo de almendro gigante, cuando yo me iba a jugar a la terraza, yo sentía como que me protegía, como que estaba ahí para protegerme. Y cuando la gente viene y dice, la madre naturaleza, es que cuando no tienes ese impedimento, el celular, las cosas, tú las puedes sentir en eso tan simple como una sombra en medio de 36 grados centígrados. Ahí tú entiendes lo que es la madre, lo que dicen los indígenas, o De sea, protegerte de verdad. de protegerte tú. Y bueno, ¿y qué pasó allí? Porque en estos procesos creces y dejas esos espacios. ¿Qué te llevó a dejarlos? ¿O por qué no te quedaste allí? Bueno, yo siento que yo tuve ese llamado a la aventura, que dice Joseph Campbell y que dice que está en todas las grandes historias de la humanidad, Star Wars, El Señor de los Anillos. Y a los 16 años yo quería aprender inglés y me voy a Canadá Ok. a aprender inglés. Yo nunca había cogido un tren en mi vida. Yo no sabía lo que era una gran ciudad. Yo duraba horas y horas. ¿Y Canadá? ¿De dónde vino el tema? Canadá porque yo tenía un tío que vivía allá Ok. y quería aprender inglés. No sabía por qué quería aprender inglés, pero yo era, era algo que me iba a servir más adelante. Y aparte de que el opuesto, o sea, yo veía, mi papá como geólogo me mostraba esos documentales de la Tierra desde pequeña y yo veía esos glaciares y yo decía, es que, ok, yo he visto toda mi vida el poder del mar, el poder del océano, qué se sentirá el poder que hay detrás de esas montañas y esos glaciares canadienses? Y como que esa fascinación que sentía por la Tierra también la quería explorar, quería algo nuevo, que se sentirá el frío, que se sentirá la nieve, que se sentirá esto completamente diferente a lo que yo he vivido toda mi vida. Y, y a mis 15 años, como todas las niñas de Santa Marta tienen una fiesta gigante, yo le dije, papi, a mí no me vas a dar fiesta, yo no voy a gastar un peso y no voy a darle de comer a nadie. Yo me voy a ir a viajar a conocer Canadá. Y eso hicieron mis padres. Mm, no sé si te pasó a ti, pero cuando viniendo de nuestros países donde solamente hay lluvia y sol, o sea, una de dos, no hay ni siquiera, hace un poquito más de frío que normalmente, o sea, menos calor que ayer, ¿no? Pero donde no están precisamente las estaciones. ¿Qué significaba antes de cómo identificabas tú el concepto de estaciones? Bueno, la primera vez que yo sentí el frío por primera vez, yo dije, maldigo todos los días que me quejé del calor, porque tengo 16 años quejándome del calor, digo, lo extraño. La primera vez que sentí el frío, de verdad, era una sensación extrañísima para mí, o sea, el frío de Canadá, porque yo llegué en diciembre
Allá sí hace frío. Allá sí hace frío tal cual, un diciembre y nieve o ponerse, sobre todo porque es que cuando tú tienes un clima tan hermoso que uno se queja, pero tú no tienes esa conciencia de tu debilidad humana frente al clima. Entonces tener que ponerte un traje de protección, tener que ponerte que la ropa térmica, que la chaqueta, ahí te vienes a dar cuenta. Y claro, esa sensibilidad, la primera sensibilidad de qué bonita la naturaleza, pero esta sensibilidad fue más, qué bonito el hecho de que soy débil frente a la naturaleza. Esa fue la segunda enseñanza que me enseñó Canadá, que no tengo control frente a la naturaleza, o sea, que eres pequeñito. Y claro, lo sientes cuando el clima es difícil, que uno en el hermoso Caribe, en el Caribe, en la belleza de los mangos, de las cosas, uno no siente la debilidad de, de estos pueblos fríos que te sientes como que eres impotente como humano. Y ahí fue la segunda enseñanza de vida, como El clima, el clima. el clima. Y allí viviste un periodo corto. Viví un periodo corto porque ¿Regresaste a Colombia? regresé a Colombia y iba a estudiar mi carrera, pero yo estaba segura que yo quería estudiar algo raro. Algo así como que Yo quería estudiar algo que la gente no supiera qué significara y que aparte toda mi vida me gustaba la literatura y la filosofía, entonces quería filosofía, pero en ese momento no había. Y empecé a estudiar ciencia política porque me atraían las culturas, además tenía la política en la sangre. la política en la sangre y más adelante, por suerte, abrieron el programa de filosofía y pude estudiar las dos carreras, que era mi sueño. Pero cuando estaba en Barranquilla estudiando, em, sentí que quería más, que todavía. Y me mudé a Bogotá, a la Javeriana, a terminar mis carreras allá. Sola. Sola, sola. Y obviamente mi familia era como, ¿qué vas a hacer allá? ¿Te vas a regresar? Pero mi mamá sí, mi mamá tiene una frase que me encanta que dice, si tú quieres ir a la luna, yo te voy a decir que sí, porque no todo el mundo quiere ir a la luna. Muy bien. Entonces, ella me ¿Y apoyó. cómo te recibió Bogotá? Bueno, fue difícil para mí porque en ese momento había algo familiar, creo que mi abuela estaba enferma, mi mamá no me pudo acompañar y yo me fui sola a buscar casa, todo tenía 18 años, sola, y fue la primera vez que otra lección de vida. Tienes a tu familia, pero al final Estás sola. estás sola. Fue la tercera lección de vida, llegó a Ya los van 3. 18, llevaban 3. La tercera lección de vida fue estás sola y te tienes que hacer tu vida. Y yo llamé a mi papá, que él estaba trabajando, y me dice, hija, yo sé que estás sufriendo, pero tienes que hacer tu vida. Y ahí cuando comprendí que efectivamente tenía que hacer mi vida, que ellos no lo pueden hacer por mí, y ahí está esa lección. Y bueno, ¿y qué te dejó Bogotá? Bueno, primeramente creo que me enseñó lo fuerte que uno puede hacer. La verdad, creo que Bogotá me retó. Yo sentí que Canadá me había retado, pero mentira es que no, No tienes que ir tan lejos para que te sintieras retada. ah, ¿Por qué te retó? porque estaba sola, porque en Canadá tenía un tío más o menos cercano, pero acá sí me sentí sola, porque tuve que aprender a hacer todas mis cosas por mí, porque realmente la mamá no estaba que me cocinara, tuve que organizar mi vida, tuve que entender que lo que yo quería en mi vida lo tenía que construir yo, que mamá y papá no estaban ahí. O sea, como la primera vez que entendí, ¿Lloraste? uf, lloré Uf, muchísimo, sí. me deprimí, duraba días que no salía, todo el proceso, porque fue un proceso Y la doloroso. comida también. Me engordé muchísimo porque no, no entendía algo, porque como cuando me fui a Canadá me fui a un homestay, es decir, una casa de familia. Mi tío estaba cerca, pero me daban el desayuno, almuerzo y cena. Era pequeña, pero acá sí yo Coma tenía lo que sea. como lo que sea y ¿Y yo qué no, comías? Pura chuchería. pura chuchería porque yo no sabía hacer un almuerzo. Yo no sabía hacer un almuerzo y claro, esas cosas que son tan básicas creo que me consintieron demasiado de niña, no, el golpe fue muy duro por la comodidad. Eso pasa cuando tienes una vida muy cómoda.
el golpe es muy duro por la comodidad. Me consintieron desde niña y tener que entender, organizarme para un desayuno, para un almuerzo, para una cena, para mí fue un proceso, pero fue Y doloroso. y la vida social, los amigos, los novios. Bueno, la verdad es que la vida social fue difícil también porque aparte no me habituaba. Y sí es cierto, y es la primera vez que yo me sentí extranjera en mi país y los chistes No lo entendía. no los entendía. También me sentí un poco eh, excluida también, porque entonces está esa mentalidad y una provincia, porque al final está la mentalidad de ser una provincia donde no entiendes muchas Y tú no cosas. decías, pero yo soy familia de Dangond y soy familia de Celedón y soy. No, no valía. Es que eso es como, es que, o sea, esa es la provincia, al fin de cuentas. Entonces, además, yo conocí a la familia de García Márquez. Es que tal cual, es que Nada, nada de nada eso, valía. nada valía porque estaba mi acento, estaba de pronto los colores, que ahora estoy de negro y de pronto, pero los colores que no, como que no machan, no tiene sentido con la estética, la Usaban muchos forma, colores más. más colores, yo más colorida, más hablar bulloso, más las palabras. Claro, es una estética, es una forma de vida de provincia, de pueblo, que no es igual A la ciudad. a la ciudad. Te vienes para Londres. Y vengo y me vengo para Bueno, de eso vamos a hablar ahora. Vámonos a nuestra segunda pausa en esta conversación con esta guayú de la sierra caribeña y muy macondiana. Ya regresamos. Este espacio llega gracias al apoyo de Ana Castro Boutique, donde la moda eleva tu personalidad. Juntos no es solo una plataforma. Durante años los latinos tenían que descubrir, conectar y vender en UK, pero con Juntos todo cambió. Ahora, Juntos es un ecosistema en movimiento. Nuestros pilares son directorio digital, marketplace, revista, redes, eventos, comunidad. Aquí los negocios no solo aparecen. No listamos negocios, los ponemos en movimiento. Descubre el ecosistema. Y bueno, estamos aquí en esta última etapa de esta conversación que lo hace uno imaginarse también. Yo me imagino a García Márquez contando tu historia. ¿Qué ha sido lo más difícil que te has tenido que enfrentar en estos retos de tantos años de vida? No, mentira, con esta juventud. Bueno, yo creo que lo más difícil, creo que es que me di cuenta primero que el mundo era injusto. El mundo era El injusto. mundo era injusto y me di cuenta siendo de provincia, porque es que por más que tú recibas amor de tus padres, nadie te prepara para entender lo que es ser provinciano, venir de una ciudad pequeña, porque venir de una ciudad pequeña es no tener la misma educación que tiene todo el mundo. Venir de una ciudad pequeña es tener que trabajar el doble que la gente porque no tienes la misma educación, no tienes un círculo a tu alrededor, es pasar mucho tiempo sola por tus sueños, y que mucha gente a tu alrededor, mi familia, ¿por qué no te vienes? O sea, sufrir sin razón, pero es que es esa necesidad también de crecer, de ir más allá de lo que siempre he experimentado que me duela. Entonces, esa ha sido una de las cosas porque uno se pregunta, es uno cuando está en la comunidad de la familia, que las cosas son más fáciles, que tienes a los amigos, que tienes a alguien que te pueda ayudar, el vecino y todo. Pero cuando estás solo y te toca hacerte una vida por ¿A ti, qué te sabe la soledad? ahora me sabe muchas cosas. La soledad es mi mejor y mi peor enemigo. Me ha hecho ir a la profundidad de mi alma, me ha hecho considerar la vida, porque como decía Albert Camus, que creo que la pregunta más importante es si vale o no la pena vivir la vida. La soledad nos pone en el riesgo, nos hace considerar si vale la pena vivir o no. Pero también, decía Heidegger, ahí donde se encuentra lo más oscuro también está
lo que salva. Entonces también la soledad nos permite ir a lo más recóndito de nuestra alma, conocernos de verdad, conocer quiénes somos. Y aunque es un proceso doloroso, es el proceso que todos los seres humanos tenemos que vivir para ser auténticos. Me encanta que mencionas a dos grandes, duros, difíciles filósofos. Camus, Albert Camus. Sí, sí. Es que soy filósofa y soy una fanática toda mi vida de la literatura. Muy bien. Ahora, Juan, ¿de dónde salió el cuento de venirse para Londres o para Inglaterra? Bueno, lo que pasa es Porque que ya, si era Bogotá, era difícil. yo me regreso después de pandemia y también porque me viví un episodio difícil en Bogotá, me echaron Te echaron, escopolamina, y me echaron escopolamina y duré más o menos 5 horas en la calle, me robaron todo, entraron a mi apartamento y yo no me acuerdo, la verdad. Entonces todo ese proceso pero bueno, eso fue algo muy fue algo del sentido de vulnerabilidad. de vulnerabilidad porque cuando tú hablas con la gente, porque hacen una investigación, claro, es que sabían que yo estaba sola, sabían que yo era mujer. Y cuando te empiezas a entender, y aparte, después del proceso yo tuve que ir a medicina legal, si había tenido abuso sexual y todas estas cosas complejas, gracias a la vida no me pasó nada malo más que perder dinero y más que el miedo, pero cuando yo puse la denuncia a la fiscal lo que me dijo fue, ay, yo no tengo mucho tiempo, yo estoy lidiando con otras cosas, y agradece que no te pasó nada, la plata se recupera. Y ahí fue como la primera cosa y es el hecho de, tuvo que pasarme algo para que mi historia importara, o también es el hecho de que aunque me siento triste por lo que me pasó, no tengo derecho a quejarme porque es que yo vengo de un país donde le pasan cosas Más grave. más graves y que yo fui una bendecida de que no me violaron, decir que soy Que no una te mataron. y que no me mataron y que lo que perdí fue material y también ahí fue cuando yo digo que es injusto porque y entiendes lo que es ser mujer y entiendes lo que es ser mujer sin un círculo a tu alrededor. Cuando te lanzas al vacío como mujer, todo cuesta más. ¿Y cómo te acuerdas de ese día? Yo fui normal a comprar mi comida y como yo me gusta viajar, alguien me pide una dirección y a veces yo me pierdo y pido direcciones porque siempre no estoy en mi lugar. Caí y ¿Alguien te alguien me pidió pidió una una dirección? dirección y yo se la iba a dar. Me dijo, ¿dónde está tal cosa? Y de ahí no me acuerdo más. Entonces también fue difícil para mí porque O yo, sea, eso fue en la calle, eso fue en la en el calle, día. en el día. Yo iba casi llegando al éxito de la 53, eso es como por la séptima, lleno de Una gente. zona popular. Una zona popular más o menos cerca a mi universidad. Y claro, para mí fue este sentimiento de que primero la razón por la que yo me acerqué a ese sujeto fue por mi dolor, fue porque yo he estado muchas veces perdida y he tenido que acercarme a otro. Entonces es el momento donde tu vulnerabilidad y tu compasión pareciera que el mundo te dijera, No seas así. no seas así, no seas así. Y ese también es mi gran dolor, porque entonces, ¿cómo se explica que por yo querer ayudar alguien me haga daño? Esa fue mi otra lección de vida. La segunda es ser mujer, ser vulnerable, entender que yo era vulnerable y aparte que también me robaron varias veces en Bogotá, pero era por ser mujer y por estar sola y por ser vulnerable y siempre era ese tema de, eres mujer, estás sola y ser vulnerable. Y ese poderío guayú no Es que, era suficiente. es que sí está ahí, pero está ahí internamente, porque es que al final es mi cara, es mi cuerpo de mujer. O sea, mi poder no es la fuerza bruta, es la fuerza interna. ¿Cuándo te diste cuenta que había sido drogada, que había pasado eso? Porque yo quedé en una calle mirando al vacío y como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una señora me ve como perdida, llama a la policía y la policía llega y dice, no, esta niña no está bien. Y me pregunta, yo decía, no, yo soy de la Javeriana, yo soy de la universidad. Llaman a la facultad y entienden quién soy yo y yo empiezo a recuperar como la conciencia, pero eso es donde yo te digo, porque es que a una persona me hizo mal, pero a una persona me hizo bien, porque así es la vida. Entonces, yo me puedo quedar con el discurso de esta persona me hizo daño y todas las personas que me han hecho daño en el sentido que me han robado, todo, muchas cosas a lo largo de mi vida, yo me puedo quedar con el discurso, hubo una mujer que llamó a la policía, se preocupó por mí. Entonces, en la vida tú también tienes
que no ver las cosas oscuras, porque como te digo, también donde está el mal, también está lo que salva. Y yo digo que mi experiencia fue hermosa, sí diría que mi experiencia fue hermosa porque realmente fui consciente de mi vulnerabilidad y que mi fuerza no era, o sea, que puede ser una mujer enfrente a un hombre grande, que puede ser, no, pero es que nuestra fuerza no es bruta, es interna, es del alma, es la sensibilidad y eso es lo que creo que nos han enseñado también las mujeres Wayunaki. Y regresaste a tu casa. Regresé a mi casa, era pandemia, y empecé a hacer un proyecto de vida respecto a la Guajira, al agua, a todo esto. Y entendí que yo quería hacer algo por mi país, yo quería hacer algo por la gente. Y empecé a averiguar cosas como de servicios públicos, de todo eso. Y encontré que la mejor escuela de urbanismo del mundo era en Londres. La mejor Escuela escuela de urbanismo no, está en Londres. está en Londres, Bartlett, de UCL. Y claro, para mí fue un proceso creerme merecedora tan siquiera porque yo no estudié en un colegio bilingüe, mi colegio era bastante normal, todo, y siempre ha sido como difícil alcanzar cada cosa, y como que igual mis papás son provincianos, y decirle, no, es que yo quiero estudiar en la mejor escuela del mundo, y decirle a mi familia de La Guajira, y decirle, era como, ¿qué es esto? Estás loquita. O sea, Este, muy mancondiana ella. Se va a creer que va a poder. va a poder. Y yo me metí en la cabeza que yo quería estudiar en la mejor escuela de urbanismo del mundo, pero sobre todo creo que mi mayor lucha no fue entrar, mi mayor lucha fue conmigo. Contigo. Claro, creerme merecedora de estar acá, Es ese, ¿cómo se llama? Ese sentimiento de no tener el derecho, ¿no? de no tener el derecho. Porque como hablas, porque hablas mal inglés, porque a pesar que yo estuve en Canadá, yo siempre he hablado mal inglés. Mira, yo hablo mal inglés, yo soy Sofía Vergara 2 y yo, Sofía Vergara. tal cual, o sea, yo, y yo aprendí una cosa gracias al inglés. Yo tenía mis notas bien, todo perfecto, pero no tenía el examen de inglés. Y lo perdí 6 veces. Nada más. Nada más, y yo lo perdía, tenía que volver a ahorrar carísimo, tenía que volver a decirle a mi mamá, a todo el mundo, el sentimiento de fracaso. Y, y yo aprendí una cosa con inglés y con muchas cosas en mi vida, pero voy a poner esto de ejemplo. Dicen que los grandes hombres, las personas exitosas, son las que logran cosas por sus cualidades. Pero las personas que logran cosas increíbles son las personas que logramos cosas en nuestra vulnerabilidad. Y yo lo siento así porque para mí la academia, el inglés, todas estas cosas era lo complejo. Y al final me gradué, mi disertación hablando de La Guajira me dijeron que había sido excepcional, que había sido muy buena. Hablé con el alma, hablé de mi tierra y no y hablé de mi ser, de mi corazón. Entonces ahí aprendí eso, o sea, lo que a mí me hacía sentir mal siempre, porque yo te digo que tú no conoces muchas cosas, Colombia es muy elitista, cuando eres de La Guajira y la cosa, y el primo, no sé qué, y aparte mi familia materna era cercana a Gabo, pero era pobre, mi mamá era una mujer de muy escasos recursos, de pobreza extrema. De hecho, el hermano de Gabriel García Márquez es ingeniero y él contrataba a mis tíos a los 12, 13, 14 años para que trabajaran en construcción. Y mis tíos de pequeños le trabajaban al hermano de Gabriel García Márquez. Y mi mamá se ponía a llorar a ver a sus hermanitos trabajando a los 12, 13 años con estas maquinarias. Entonces, entiendes, mi abuelo es de un sitio pequeño, mi abuela de Pijiño, Magdalena, tenía que caminar en burro, tenía que andar en burro, perdón, tenía que andar en burro y caminar por horas para llegar a un puesto de salud. Entonces, yo sabía que yo quería hacer algo con urbanismo, con eso, en base a mi historia de vida, de lo que es ser macondiano, porque ser macondiano es la provincia, es no servicios públicos, es no carretera,
es todo lo que pasa allá, es no oportunidades, es ver la gente que la lucha muchísimo, es la corrupción, es la violencia. Eso es ser Macondo. Y cómo tú haces una historia de vida con ese dolor que has visto toda tu vida, de la pobreza, de la falta de oportunidades, de la gente pidiéndote en la calle, de esto y todo. Porque aunque tú, y hasta naces con culpa, porque aunque tu vida pueda ser un poco más cómoda, el estar alrededor de tanta gente que sufre es un peso emocional y tú sabes que tienes que hacer algo, que tienes que hacer algo. Y yo creo que eso fue lo que yo hice en mi vida, es tratar de conectar con mi historia, con mi vulnerabilidad, con la historia de mi familia, con la historia de escasez, pero también de resiliencia y hacer una historia de vida a partir de lo que yo soy, no de lo que es Juan ni Pedro, de lo que quiere Pedro, Juan, nada, de lo que yo soy, que soy una mujer latina. Y hoy, ¿cómo ha sido? Hoy lograste la carrera, lograste todas estas cosas, como dices tú, desde tus vulnerabilidades. ¿Y hoy qué? Bueno, esta es la historia más hermosa de mi vida porque yo conocí a una persona acá en Inglaterra, conecté con ella y, y yo sola conecté con, puedo decir su nombre, Claro. Sophie. Sophie es una mujer que estuvo en prisión y que tiene VIH y ella decidió no quedarse como con esa enfermedad, sino que decidió hacer un propósito de vida con esa enfermedad y trabajar para que otras mujeres no tuvieran VIH. Cuando yo vi esa historia de vida, que ella es mi mentora y es mi jefa y es una persona de la cual admiro, yo encontré en el VIH mi historia, aunque yo no sufro de esta enfermedad, pero como que es una enfermedad que aunque hoy en día está tratada, y que hay enfermedades mucho más graves a nivel de sintomatología, enfermedades cardiovasculares, es una enfermedad que excluye mucho a la gente. Y me hizo sentir como yo me sentí tantas veces sola, excluida por ser del Caribe y todo. Entonces, en esa enfermedad, prácticamente yo encontré mi propósito. Y cuando empecé a hacer investigación, porque Sophie me escoge, yo aplico a un trabajo por temas de que acá los costos, Londres es muy costosa, yo estudié y trabajé. Y Sophie me escoge a mí porque ella vio algo en mí. Y había un grupo de gente investigadora, bueno, les cuento, trabajé en un proyecto de investigación para hacer más asequible y para llegar a comunidades en la prevención del VIH. Y ella me escoge a mí porque ella siente que todavía hay una comunidad que nadie habla, que es la comunidad migrante latina. Y yo ahí no sabía, encontrando mi identidad ahí como mujer, ahí entendiéndola, ella me escoge a mí, pero yo sin saber lo que se me venía, así que Y hoy, ¿cómo ves el mundo? Háblanos rapidito ya para cerrar, porque estamos divinos en esta conversación de, de vida. ¿cómo veo el mundo? Yo lo veo con ojos de entusiasmo. Yo lo veo con ojos de entusiasmo. Yo ahora encontré un propósito, que es luchar por mi comunidad latina acá en Reino Unido, luchar para que más mujeres puedan acceder a los servicios de salud. La investigación arrojó eso de evidencia. Mi investigación fue hermosa porque nunca acá en Reino Unido no está la categoría latina. Yo la puse en la investigación. He hecho mis cositas para que más comunidad latina participe. Y lo más hermoso, he puesto mi alma también. Mi investigación se nota que hay alma, hay vida ahí, porque puse mi ser caribeño ahí. Y lo veo con ojos de entusiasmo porque, como decía Gabo, y yo siempre lo digo, considero que no es demasiado tarde para construir una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por nosotros. Y eso es lo que quiero yo, que las mujeres no tengamos que alguien nos imponga las cosas, que podamos decidir por nosotras, por Que nuestros así sea. cuerpos. Bueno, qué maravilloso. Esa- En esta tertulia, pues bueno, ya ustedes vieron. Nos despedimos agradeciéndote Gracias, y Cristian. bueno, para seguir trabajando
por las mujeres acá. por las mujeres acá. Y a nuestros amigos de la tertulia les decimos, nos vemos la próxima semana en otra tertulia. La tertulia del martes. Bueno, ¿y ustedes qué piensan? Para mí la tertulia con Caro Camargo me deja esa sensación de que la vida no es solamente para los grandes triunfadores, sino para los que aún dentro de las vulnerabilidades pueden seguir creciendo y ponerse y nivelarse a un espacio donde se supone que solamente son de los ricos y los poderosos. Y hay que lucharla por todos. ¿Qué les queda a ustedes? No me quedo a mí, escriban acá. Nos vemos todos los martes. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok y Spotify. Este episodio es traído por María Victoria Cristancho, presentadora de la tertulia del martes, y producido en alianza con The Creative Design UK.